Hola a todos, soy Mario Núñez y bienvenidos a un nuevo viaje a través del tiempo. Hoy nos adentraremos en un periodo crucial de la historia que ha dejado una huella imborrable en nuestras culturas e identidades, la conquista española de América. Este proceso histórico, que duró varios siglos, estuvo lleno de eventos, personajes y consecuencias que todavía recordamos. Desde la llegada de Cristóbal Colón a las tierras del Nuevo Mundo hasta la caída de los grandes imperios indígenas, vamos a descubrir cómo se desarrolló esta conquista y cuáles fueron sus impactos más importantes. Acompáñenme en este recorrido histórico donde descubriremos juntos el legado de la conquista española en América, un legado complejo y lleno de contrastes que sigue presente en nuestras sociedades. Para entender la conquista española, primero tenemos que saber cómo era el mundo en ese entonces. A finales del siglo XV, Europa estaba cambiando mucho. El Renacimiento hacía que la gente quisiera aprender y explorar, y los reyes y reinas querían tener más poder y ser más importantes en otros lugares. Por eso, encontrar nuevas formas de llegar a Oriente para comerciar era muy importante para ellos. El camino que ya existía, pasando por el Mediterráneo oriental, estaba controlado por el Imperio Otomano, lo que hacía que el comercio fuera difícil y las especias y productos de Asia muy caros. Aquí es donde aparece Cristóbal Colón, un navegante de Génova, que con la ayuda de los reyes de España, decide buscar un nuevo camino a las Indias navegando hacia el oeste. Lo que Colón no sabía es que su viaje lo llevaría a un nuevo continente, uno que los europeos no conocían, América. Pero la conquista española no solo se hizo para encontrar riquezas y nuevas rutas comerciales. Los reyes de España también querían que la religión católica se extendiera y que los indígenas se convirtieran al cristianismo. Esta idea, aunque venía de una creencia religiosa muy fuerte, también tenía que ver con el deseo de que España fuera más poderosa. La Iglesia Católica, junto con la corona española, tuvo un papel muy importante en la conquista y colonización de América. La combinación de estos deseos, riquezas, nuevas rutas comerciales, más territorio y la evangelización fueron la base de la conquista española de América. Un proceso complicado y con muchas caras que cambiaría para siempre la historia de dos continentes. El 12 de octubre de 1492, después de viajar por el Océano Atlántico durante semanas, Cristóbal Colón y sus marineros vieron tierra. Habían llegado a una isla del Caribe, a la que llamaron San Salvador. Este evento, que hoy conocemos como el descubrimiento de América, cambió la historia para siempre. Sin embargo, es importante recordar que América ya estaba habitada por muchos pueblos y culturas con sus propias historias, idiomas y tradiciones. La llegada de los españoles no fue un encuentro entre dos mundos vacíos. Fue el comienzo de un proceso donde se encontraron, chocaron y se mezclaron culturas, creando nuevas identidades y realidades. Colón, pensando que había llegado a las Indias Orientales, llamó indios a los habitantes del Nuevo Mundo, un error que duraría siglos. Aunque no encontró las riquezas que buscaba, Colón regresó a España con la noticia de haber encontrado nuevas tierras, lo que provocó que muchos más exploradores quisieran ir a América. Las primeras décadas después de la llegada de Colón estuvieron marcadas por la exploración y la creación de las primeras colonias españolas en el Caribe. Pero el deseo de oro y riquezas pronto llevó a los conquistadores a adentrarse en el continente americano, donde se encontraron con imperios y civilizaciones que desafiarían su ambición. A principios del siglo XVI, los españoles empezaron a explorar el interior del continente americano, donde se encontraron con dos de las civilizaciones más poderosas e increíbles de la época, el Imperio Azteca en Mesoamérica y el Imperio Inca en los Andes. Los aztecas, liderados por Moctezuma, controlaban un territorio enorme en el centro de México. Su capital, Tenochtitlán, era una ciudad construida en un lago, un lugar impresionante que dejaba a los europeos asombrados por su arquitectura y organización. En 1519, Hernán Cortés, al mando de un grupo pequeño de hombres, llegó a México. Cortés, un hombre ambicioso e inteligente, supo aprovecharse de los problemas internos entre los indígenas y las profecías aztecas para acercarse a Tenochtitlán. Después de varias batallas y de hacer alianzas con enemigos de los aztecas, Cortés logró rodear y finalmente conquistar Tenochtitlán en 1521, lo que significó el fin del Imperio Azteca.
Al mismo tiempo, en América del Sur, Francisco Pizarro lideraba la conquista del imperio inca. Los incas, gobernados por Atahualpa, habían construido un imperio enorme que se extendía por los Andes desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. Pizarro, al igual que Cortés, supo aprovecharse de los problemas internos del imperio y las mejores armas de los españoles para capturar a Atahualpa en 1532. A pesar de que se pagó un rescate en oro y plata, Atahualpa fue ejecutado por los españoles, lo que debilitó aún más al imperio. La caída del imperio inca no fue inmediata. Hubo resistencia indígena liderada por Manco Inca y otros líderes que lucharon contra los españoles durante décadas. Sin embargo, las mejores armas de los españoles, las enfermedades y los problemas internos terminaron por acabar con la resistencia inca. La conquista española de América no se puede explicar solo por la valentía o la cantidad de conquistadores, que en realidad eran pocos comparados con la población indígena. Entonces, ¿cómo lograron unos pocos hombres someter a imperios enteros? La respuesta está en una combinación de factores: la tecnología militar, las enfermedades y las alianzas estratégicas con algunos pueblos indígenas. Los españoles tenían armas de fuego, armaduras de acero y caballos, cosas que los indígenas no conocían y que les daban una gran ventaja en las batallas. Las espadas de acero podían atravesar las armaduras de los guerreros indígenas, mientras que los arcabuces y cañones causaban terror y caos entre ellos. Pero sin duda el arma más poderosa de los conquistadores fueron las enfermedades. La viruela, el sarampión, la gripe y otras enfermedades infecciosas que trajeron los europeos se propagaron rápidamente entre la población indígena, matando a millones de personas que no tenían defensas contra estos virus. Las epidemias debilitaron a los imperios indígenas, desmoralizaron a sus ejércitos y facilitaron la conquista española. Se cree que más del 90% de la población indígena murió por las enfermedades traídas por los europeos en el siglo posterior a la conquista. Otro factor importante para el éxito español fue su habilidad para hacer alianzas con pueblos indígenas que estaban oprimidos o que eran enemigos de los imperios más poderosos. Los tlaxcaltecas en México, por ejemplo, fueron aliados claves de Cortés en la conquista de Tenochtitlán. Estas alianzas no solo dieron a los españoles más soldados, sino que también les dieron información importante sobre el terreno, las tácticas de combate y las debilidades de sus enemigos. La conquista española de América tuvo consecuencias muy grandes y duraderas que cambiaron para siempre el continente americano y el mundo entero. Uno de los impactos más terribles fue la disminución drástica de la población indígena debido a las enfermedades, la guerra y la explotación laboral. Se calcula que la población indígena de América se redujo en un 90% durante los primeros 100 años después de la conquista. La conquista también fue el comienzo de un proceso de mezcla racial y cultural. La unión entre europeos, indígenas y africanos traídos como esclavos dio origen a nuevas identidades y una gran diversidad cultural en América Latina. En cuanto a la religión, la conquista significó que el cristianismo se convirtiera en la religión más importante. Se construyeron iglesias y catedrales sobre templos indígenas, y la evangelización se convirtió en una herramienta fundamental para controlar a la sociedad y su cultura. La economía colonial se basó en sacar recursos naturales como oro y plata y en la explotación del trabajo indígena a través de sistemas como la encomienda y la mita. Esta explotación creó un sistema económico desigual que todavía existe en muchas partes de América Latina. La conquista española también dejó una huella profunda en el idioma, la arquitectura, la gastronomía y las tradiciones de América Latina. El español se convirtió en el idioma oficial de la mayor parte del continente, y las ciudades coloniales, con sus plazas, iglesias y casas con patios, todavía conservan la huella de la época colonial. La conquista española de América es un tema complejo y que genera debate. ¿Fue un proceso que trajo progreso y religión al Nuevo Mundo o un acto de barbarie y genocidio? La leyenda negra, una forma de ver la historia que critica mucho la colonización española, ha denunciado las atrocidades cometidas por los conquistadores, la explotación de los indígenas y la destrucción de sus culturas. Por otro lado, hay quienes defienden la conquista, destacando la valentía de los exploradores, la expansión del cristianismo y el legado cultural español en América. La realidad, como suele pasar, es mucho más complicada que estas visiones tan simples.
La conquista española no fue ni un acto heroico ni un genocidio planeado. Fue un proceso histórico complejo, con cosas buenas y malas, donde se mezclaron la ambición, la violencia, la fe, el mestizaje y la transformación cultural. Es importante analizar este periodo histórico con una mirada crítica y que tenga en cuenta todos los puntos de vista, reconociendo tanto los avances como las injusticias, las pérdidas y las transformaciones que trajo consigo la conquista. Para entenderlo bien, es fundamental escuchar las voces de todos los que vivieron esta historia, tanto de los que ganaron como de los que perdieron, para comprender completamente el impacto de la conquista española en América. La conquista española de América es un tema que todavía genera debate y reflexión hoy en día. Es importante recordar que este proceso histórico no solo afectó al pasado, sino que también tiene consecuencias en el presente. Las desigualdades sociales, la discriminación racial y la pérdida del patrimonio cultural indígena son solo algunos de los legados de la conquista que todavía persisten en América Latina. Al comprender nuestro pasado, podemos construir un futuro más justo e igualitario donde se reconozcan y valoren las diferentes culturas e identidades que hacen que América Latina sea tan rica.